Ya. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a todos los que nos siguen por las redes sociales, a nuestros hermanos de regiones. La Iglesia Berea de Santiago de Chile les da la bienvenida. Como saben, estamos meditando en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 12 y hoy día vamos a meditar del versículo 38 al 44. Y los invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Tienen listo? Marcos 12, del 38 al 44. Y dice así la palabra: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, queremos agradecer que hayas dejado esta palabra hermosa que nos ayuda para ser edificados en el conocimiento de tu verdad. Gracias porque tú nos ayudas a tener dirección, tú nos ayudas a que nuestra vida tenga sentido, Señor. Y ponemos ante ti este culto para que seas tú hablando a través de mí y que tú me uses como instrumento en tus manos para poder darle explicación de este mensaje de una manera práctica, sencilla, y que todos podamos estar concentrados en lo que tú nos quieres hablar. Y nuevamente te agradezco y te damos la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Después de haber derrotado dialécticamente y doctrinalmente a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que ellos tenían una fuerte influencia, sabemos, en el pueblo de Israel. Eran, sabemos, los primeros conocedores de las Escrituras, pero estos se habían convertido en los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y luchaban contra la verdad y contra sus enseñanzas. El Señor los denuncia claramente y sin pelos en la lengua, abiertamente ante todo el pueblo, descubriendo la hipocresía de estos falsos maestros de la ley. Los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Ellos tuvieron su origen después del cautiverio de Babilonia, aproximadamente 458 años antes de Cristo. Ellos se encargaban de realizar reformas en base a la ley del Señor. Los escribas tenían como finalidad y como responsabilidad cuidar, copiar e interpretar y poder aplicar la ley. Y ellos se encargaban de la supervivencia de ese pueblo. Los escribas eran como los notarios de la época. No solo copiaban la ley, eran los mediadores en los negocios. Eran los que mostraban lo que era legal y lo que era ilegal. Como les decía, eran como los notarios de hoy en día.
Los fariseos, en cambio, surgieron en el periodo intertestamentario, es decir, entre el periodo entre Malaquías y Mateo. Ellos eran fanáticos en la obediencia de la ley, en una obediencia estricta, pero ¿según qué? Según sus normas y sus tradiciones. Su significado es separatista. Algunos opinan que se refieren al hecho de separarse porque ellos se sentían más puros, más fieles en guardar la ley. Los fariseos tenían sus propios escribas para sus propias negociaciones. La autoridad que tenían delante del pueblo lo usaban en beneficio propio y no para servir al pueblo. Sabemos que ellos habían convertido la casa de Dios en una casa de negocios y era una verdadera cueva de ladrones. Ahora vayamos al versículo 38 y 39. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Jesús pasa a considerar algunas prácticas que no debemos olvidar. Lo que tú crees es lo que tú vas a poner en práctica, es lo que tú vas a hablar a los demás y lo que vas a transmitir. Jesús condenó duramente la hipocresía y las falsas enseñanzas de estos escribas y fariseos. Y Jesús se dirigió al pueblo para advertirles y decirles: estén alertas, oigan bien, escuchen bien, estén con sus oídos, con sus ojos abiertos. Les decía, tengan discernimiento. El discernimiento es muy importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar entre un falso maestro y un verdadero. Un cristiano maduro es aquel que detecta cuando un maestro o predicador está hablando falsas doctrinas. Estas palabras del Señor las podemos aplicar el día de hoy para estar alertas, atentos, a estar siempre escudriñando las Escrituras. Estos religiosos de la época pues venían con un buen inicio. Tal vez se acuerdan de Esdras, fue uno de los primeros escribas del Antiguo Testamento, porque Esdras sabemos que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esdras tuvo la misión de devolverle la identidad de Israel, esa identidad que se había perdido la espiritualidad con Dios. Y él se encargó de devolver esta espiritualidad, lo que se había perdido durante el exilio. Restauró el servicio en la casa de Dios, en el templo. Esdras fue, como sabemos, un hombre fiel que estudiaba la palabra de Dios para creerla, para ponerla en el corazón, para practicarla y luego enseñarla. Así que en su contexto general, los escribas empezaron bien su trabajo. Pero ¿qué pasó después? Que empezaron a desviarse. Y eso es el camino de los falsos maestros. Muchos pastores empiezan bien, pero en el camino comienzan a apartarse de la verdad. Y aquí el Señor nos advierte: estén alertas, estén atentos, estén con sus ojos bien abiertos. La ostentación de estos religiosos era muy exagerada, hasta en su manera de vestir. Se vestían con ropa con mucha pompa,
extendían los flecos de sus mantos, lo mismo que el Señor les ordenó en Números 15 del 37 al 41 para que ustedes después lo lean. Los judíos ortodoxos hasta el día de hoy practican esto, se visten con sus mantos, los ponen debajo de sus camisas, después quedan los flecos por fuera, y esto para ellos simboliza su devoción religiosa. También llevaban unas cajitas de cuero que se ataban en el brazo y se lo ponían en la frente, y dentro de esas cajitas ponían versículos bíblicos que ellos lo interpretaban literalmente, no lo interpretaban de manera correcta. Y el tamaño de estas cajitas, que se llama filacterias, que dependiendo de su tamaño dependía la piedad que tenían hacia los demás. Como sabemos que ninguna de estas cosas externas tendrían que ver con la verdadera espiritualidad. Esto se trataba de una verdadera apariencia. Buscaban ser vistos por las gentes. Ellos amaban que los saluden, que les den los primeros asientos en los banquetes, en las sinagogas, y amaban los lugares de honor. Amaban los títulos para sentirse más importantes. Se caracterizaban por ser soberbios, orgullosos, carentes de humildad, eran arrogantes, vanidosos, amaban ser protagonistas porque eso a ellos los enaltecía. Pero sabemos que al final el Señor, ¿qué hace con los soberbios? Los termina humillando. ¿Cuántos escribas y fariseos hay en la actualidad? ¿Cuántos amantes de los títulos? ¿Cuántos pastores se hacen llamar doctores, reverendos, apóstoles, patriarcas? Ahora ya no se conforman con ser pastores, ahora quieren ser apóstoles, hasta dicen ser querubines, otros se creen ángeles, otros se creen hasta el Mesías. No les basta con ser siervos de Dios. Hay un afán también de cristianos por incursionar en la política. ¿Para qué? Para tener cargos, para tener posición. Y esto los hace sentir a ellos muy importantes, muy diferentes a los demás. Sabemos que quién es uno de los mejores amigos de estos falsos maestros es Satanás. Porque ¿qué es lo que hay en ellos? Un corazón orgulloso, que no les basta el puesto que les dio Dios, sino que quieren ser por encima de Dios, robarle la gloria a Dios. Y quieren que a ellos le den la gloria. Dan culto a su propio ego. Les obsesiona el protagonismo, les obsesiona ser famosos. Y es lo que está pasando actualmente. Voy a enumerar unos cuantos pastores que buscan su gloria, como Cash Luna, Joel Austin, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, MacArthur, Kenneth Copeland, Michelle Sugelén y otros más. Amaban las primeras sillas, amaban ser alabados. Eso se trataba, cuando me refiero que amaban las primeras sillas, era que les gustaba sentarse delante, junto a los que dirigían la oración o a los que daban la palabra. Y en ese tiempo se consideraba un honor sentarse en ese lugar. Los fariseos amaban estar sentados allí. Actualmente muchos religiosos, cuando asisten a algún acto, buscan sentarse siempre en el primer lugar para buscar su gloria y no la de Dios. Santiago condenó todas estas prácticas, este pecado,
Y lo podemos ver en Santiago 2, del 2 al 4. Vayamos a Santiago 2, del 2 al 4. Santiago 2, del 2 al 4. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? También tenemos en Lucas 14, del 7 al 11, que el Señor ahí, para que después ustedes lo lean, vamos a ir a Lucas 14, vamos a leerlo mejor. Vayamos a Lucas 14, del 7 al 11. Y decía, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, pues sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos dice, ponte en un lugar de humildad, y el Señor a su debido tiempo te exaltará. Deja de reclamar puestos y posiciones. Versículo 40. Dice, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos, dice, recibirán mayor condenación. La hipocresía de estos escribas y fariseos llegaba a tal extremo que llegaban a estafar a estas pobres viudas para robarles sus propiedades y para robarles lo poco que ellas tenían. Estos escribas supuestamente eran expertos de la ley. En el Antiguo Testamento decía que se debía cuidar a las viudas, pero estos hombres no estaban cuidando de ellas, muy por lo contrario, estaban abusando y tomando todo lo que podían de ellas. O sea, se apropiaban de manera deshonesta de sus propiedades y de lo poco que ellas tenían. Ellos que debían cuidar y asegurarse de que nada les faltara, eran los causantes de sus sufrimientos. Y el Señor les estaba diciendo, cuidado, porque no les va a ir bien. Estos, para poder conseguir sus planes, aparentaban una falsa piedad, hacían oraciones largas y se sentían muy espirituales, pero eran carentes de esa espiritualidad. Por eso el Señor les dice que iban a ser dignos de una mayor condenación por objeto de su engaño. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día manipulando las escrituras para obtener ganancias deshonestas? ¿Cuántas iglesias manipulan con el diezmo, con la venta de los milagros, con los pactos para obtener ganancias deshonestas? Vayamos a 2 de Pedro 2, del 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Queridos hermanos, el castigo que van a recibir todos estos falsos ministros y la gente que los siguen será severo. El infierno tiene varios niveles. La temperatura es de diferentes grados. El castigo, como les decía, será severo. Y como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Toda la escritura se cumplirá. El Señor no pasará por alto este pecado, porque ellos tuvieron todos los medios a su disposición para conducir a la gente al conocimiento de la verdad, para conocer a Dios correctamente y guiar al pueblo a la santidad, a la integridad. Pero ¿por qué no hacían ellos esto? Por la falta de amor, por su falta de humildad y su falta de sinceridad. En vez de acercar al pueblo de Dios, lo alejaron. Y como les vuelvo a repetir, es un pecado que Dios no lo va a pasar por alto. En realidad no los convertían a Dios. Estos escribas, fariseos, tenían, sabemos, múltiples normas, mandamientos, y en vez de acercar a su pueblo a Dios, lo acercaban al fariseísmo. Actualmente hay infinidad de grupos que realizan prácticas paganas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Un claro ejemplo tenemos con el movimiento G12, que practica la regresión, practica el espiritismo, y muchas de sus prácticas tienen más que ver con la superstición que con la verdad de Dios. Este grupo suele usar muchos métodos, muchas técnicas, y manipulan las escrituras, alejando a los cristianos de la verdad. Creen que el perdón de los pecados se realiza mediante anotarlos en un papelito y después llevarlos al fuego para que sean quemados. O también anotar tus pecados y clavarlos en una cruz. Y así tus pecados son borrados. Estos grupos se convierten en fábrica de anticristianos. Pues cuando estos cristianos salen defraudados de estas prácticas, acaban no queriendo saber nada con Dios. Ellos creen que a lo mejor estaban cerca, pero no era así, porque no tenían ni siquiera el conocimiento del mensaje de la cruz. Como les decía, no solo el movimiento G12 practica estas cosas, también hay otros movimientos que los voy a nombrar. Tenemos el movimiento de la restauración del ministerio apostólico y profético, el de la confesión positiva o metafísica, el de la superfe, el de la prosperidad financiera, el de los milagros y prodigios, el ministerio de lo sobrenatural, el ministerio de la guerra espiritual, el de la conquista del mundo para Cristo, el del reino ahora. Todos estos son exactamente iguales, pero con la diferencia en ciertos matices. Vayamos al versículo 41. Y dice:
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Había un lugar frente del templo donde se ponían las ofrendas. Unas para poner los sacrificios animales, otra para poner los sacrificios de comida, y había una especie de bandeja en forma de trompeta donde las personas ponían sus ofrendas monetarias. La entrega de ofrendas voluntarias se había convertido en una competencia donde venían los ricos a echar su dinero, sus millones, y esto era como una competencia, porque venían y decían, aquí vamos a ver quién es el que aporta más. Y eso a ellos los hacía sentirse muy espirituales, y los ricos, ofrendando más, ganaban más estatus con los escribas y los fariseos, y el que daba más tenía puestos más privilegiados, sin importar si era una persona fiel o que no sea fiel. No les importaba si tenían buen testimonio o no tenían testimonio. Lo que les importaba era que vengan y den su ofrenda. Lo que pasa actualmente en las iglesias, que los pastores no les interesa de dónde viene la ofrenda. Hay iglesias que aceptan hasta ofrendas del narcotráfico, de las estafas bancarias, que lo hemos podido ver en las noticias. Entonces, no les importaba de dónde procedía esa ofrenda. Versículo 42, y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esta es la viuda que hemos estado hablando anteriormente, esa viuda que debía ser protegida, cuidada, como una mujer vulnerable, indefensa. ¿Qué hacían? Se aprovechaban de ella. Y esta mujer, a pesar de su condición, ¿qué es lo que hizo? Echó 2 pequeñas monedas. Ella dio todo lo que tenía y entregó, quizás sin pensar qué iba a pasar en su futuro, porque podía morir, porque entregó todo lo que tenía. Versículo 43 y 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Como sabemos, la condición de las viudas dependía mucho de la misericordia de la gente. Su condición era una condición de lástima, por lo cual tenían una necesidad de depender más de Dios y necesitaba más de las oraciones. Esta viuda echó 2 blancas. Estas monedas serían el equivalente a la fracción más pequeña de cualquier moneda en la actualidad. Podríamos decir que equivale, no sé, a 1 peso. Su valor como tal era insignificante ante los ojos de los demás, pero Dios no está impresionado en la cantidad de dinero que tú puedas dar. Lo que quiere Dios es nuestro corazón, es con qué corazón damos. Jesús hizo una afirmación: esta viuda echó mucho más que todos. Los ricos dirían, pero ¿cómo es posible esto si echó una cantidad insignificante? La razón es que Dios no mira la cantidad. El Señor mira el corazón, cómo lo das. ¿Cómo debe ser? Y mira también la actitud. La ofrenda debe ser voluntaria.
no sentirla que es una obligación. Debemos dar una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que agrada a Dios? Esa ofrenda que viene con un corazón limpio de toda maldad, de pecado, y sobre todo con un corazón rendido a Él. Dios en realidad no quiere nuestro dinero porque sabemos que Dios es dueño de todo el universo. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida como una ofrenda. Debemos dar una ofrenda por amor al Señor. Podemos ver aquí que la actitud de esta mujer era porque amaba a Dios. Amaba a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y por eso lo entregó todo. Esta ofrenda de esta mujer nos debe llegar a convencer que ella pensaba que todo lo que tenemos en esta vida le pertenece a Dios, que nada aquí nos pertenece. Por eso ella ofreció su ofrenda con todo su amor, porque sabía que todo le pertenecía a Dios. Debemos dar una ofrenda con sacrificio, con abnegación. Ella dio todo lo que tenía, no dio lo que le sobraba. Ella lo dio porque era algo sacrificial, porque era algo que mostraba su generosidad, porque ella no pensó lo que iba a pasar en el futuro, y fue porque no cualquiera da una ofrenda y decir ya me quedo sin nada. Por eso que esta ofrenda era sacrificial. Debemos dar una ofrenda con fe y confianza en el Señor. Muchos dirán por qué esta mujer lo dio todo y fue una irresponsable porque al final se quedó sin nada. Es porque ella confiaba plenamente en el Señor y dependía absolutamente de Dios y de su provisión divina. Ella no dependía de las circunstancias, de repente no hay trabajo, que está todo malo, no. Ella pensaba en la provisión divina, teniendo fe en el Señor. Y esto es lo que nos produce seguridad de que nada nos va a faltar. Como reflexión, este pasaje nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta de cómo estamos sirviendo a Dios. ¿Sirves? Les pregunto, ¿sirves al Señor con un corazón íntegro, humilde y sincero? ¿Buscas tu propia gloria? ¿Buscas tu reconocimiento o buscas la gloria de Dios? ¿Con cuál de ellos te quedas? Con esta enseñanza nos debe quedar claro que toda la gloria y alabanza la debemos dar a Dios y no a los hombres. ¿Quién está ocupando el centro de tu vida? ¿Los mensajes de los psicólogos? ¿Los mensajes de los filósofos? ¿Las doctrinas humanas? ¿O el centro de tu mente es la palabra de Dios? Queridos hermanos, Cristo vino a servir y no a ser servido, y se hace el menor de todos. ¿Sirves como lo hizo Cristo? ¿Sirves a Dios solo para obtener beneficios? Vayamos a Marcos 10, 44, 45. Marcos 10, del 44 al 45. Y dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les pregunto,
¿Cómo sirves al Señor? Como les decía, ¿lo sirves solo por las puras bendiciones o lo sirves porque realmente lo amas? ¿Tu ofrenda es agradable a Dios? ¿Lo das con un corazón limpio? Cuando ofrendas, ¿das de lo que tienes o das de lo que te sobra? ¿Ofrendas con la intención de que Dios te multiplique lo que das? ¿O ofrendas con amor? ¿O ofrendas para ser visto como lo hacían estos escribas y fariseos? Oremos. Hasta aquí fue este mensaje. Espero que haya sido de edificación y que el Señor nos haya hablado para meditar en ella, y oremos para que Él nos ayude a cada vez a examinarnos si somos verdaderos siervos suyos, para que nos ayude a ser siempre cristianos fieles, a ser siempre cristianos que lo pongamos en primer lugar y que lo amemos como lo amó esta viuda, que lo dio todo, sin pensar en lo que podía pasar más adelante, porque ella confió en esa provisión divina. Seamos como esta viuda que lo amó de tal manera que toda su confianza la depositó en Él. Nos ponemos de pie y no sé si hay alguno que quiera orar. ¿O oro yo? Ya. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que nos ayuda a examinarnos, a ver la manera de cómo te estamos sirviendo, Señor. Ayúdanos a que tus enseñanzas sean reflejadas en nuestra vida. Ayúdanos a no ser como estos escribas, estos fariseos que buscaban su gloria, que les gustaba el protagonismo, Señor. Queremos honrarte para que tú seas exaltado en todo y para que tú seas el único que se lleve la gloria y la honra. Ayúdanos también a ser como esta viuda que lo dio todo, Señor. Ayúdanos a que siempre que demos nuestra ofrenda, lo demos de todo corazón, con un corazón limpio, con un corazón íntegro, con un corazón humilde, Señor. Y no lo demos por conveniencia y no lo demos solo para que tú nos multipliques lo que tenemos, Señor. Señor, tú nos bendices con tu palabra y te damos las gracias porque lo tenemos todo, Señor. Tenemos la vida, tenemos salud, tenemos un techo, Señor, y con esto somos felices, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir perseverando, para seguir poniéndote siempre en el primer lugar, Señor. Y llévate la gloria y la alabanza en todo. Gracias, Señor. Amén.